Bienvenidos a la actividad teórica práctica del módulo de Morfofunción 1, Área Histología y Embriología de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional del Nordeste. En esta clase vamos a desarrollar la unidad temática perteneciente a la embriología del macizo craneofacial. A modo de repaso, vamos a recordar que en la primera semana el embrión es unilaminar y recibe el nombre de blastocisto. Tiene la forma de una esfera hueca, sus células se denominan blastómeras y su cavidad está ocupado por un líquido denominado blastoceles. En la segunda semana, el embrión tiene forma de un disco y está compuesto por dos hojas epiteliales. Por eso se lo denomina disco embrionario bilaminar. La hoja dorsal o epiblasto y la hoja ventral o hipoblasto. En la tercera semana, el disco embrionario sigue siendo ovalado, pero ahora contiene tres hojas epiteliales, por lo que se denomina embrión trilaminar. Las hojas epiteliales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Las tres capas germinativas, como vemos en este esquema, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, son precursoras de todos los tejidos y órganos del organismo. Aparato branquial. En la región lateral de un embrión de 20 a 28 días aparecen unos surcos laterales, los surcos branquiales, que son la manifestación externa del aparato branquial. En esta zona se desarrollará la porción superior del aparato digestivo y otros órganos. Al mismo tiempo, en el intestino anterior o faríngeo se producen otros surcos de origen endodérmico que se invaginan para aproximarse a los surcos externos. Estas son las bolsas faríngeas. Los macizos mesodérmicos determinados por las invaginaciones endodérmicas y ectodérmicas se denominan arcos branquiales, porque en los peces se transforman en branquias. Los arcos branquiales se desarrollan a partir de los arcos aórticos del mesénquima cervical. La presencia de los arcos aórticos sirve para enumerar a los arcos branquiales en primer arco branquial, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto arco branquial. Histológicamente, cada arco branquial está formado por un núcleo mesenquimatoso que contiene una barra cartilaginosa como estructura de sostén, un elemento muscular, una arteria y un nervio craneal. En la imagen podemos ver los arcos branquiales, el primero, segundo, tercer y cuarto arco branquial, separados por las hendiduras o surcos faríngeos. El que vamos a estudiar es el primer arco branquial o arco mandibular. Primer arco branquial o mandibular. Los derivados esqueléticos son el cartílago cuadrado que dará origen al yunque, el cartílago de Meckel que dará origen al martillo, ligamento del martillo y ligamento esfenomaxilar, la mandíbula, el maxilar superior, el palatino y el malar. Los derivados musculares son los músculos masticadores como ser
el temporal, el macetero y el pterigoideo interno y externo, el miloioideo, vientre anterior del digástrico, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. El nervio, en este caso, es el quinto par craneal, denominado trigémino, y el vaso desaparece. Formación de la cara. Consideramos el embrión de 4 semanas que está constituido por, arriba, por el mamelón cefálico, que limita hacia abajo con la membrana bucofaríngea. A ambos lados encontramos los mamelones maxilares superiores y por abajo el mamelón mandibular. El crecimiento de estos mamelones determina que la membrana bucofaríngea quede en un fondo que se denomina estomodeo o boca primitiva. Vecinas al estomodeo y en zonas laterales de la cara se encuentran las vesículas ópticas. En esta imagen podemos observar al embrión de 4 semanas desde un corte lateral, donde podemos ver la vesícula óptica, la placoda óptica, la placoda olfatoria, los arcos branquiales y el estomodeo o boca primitiva. En la 5ª semana del desarrollo aparecen las placodas olfatorias en la porción inferoexterna del mamelón cefálico. Luego éstas se deprimen para formar la fosa olfatoria, conformando así el techo del estomodeo. En la 6ª semana, el desarrollo de las fosas olfatorias determinan que el proceso cefálico o frontonasal sufra una modificación en su extremo inferior, estableciéndose así 2 zonas. Una zona superior a las fosas olfatorias que dará origen a la frente y 4 zonas inferiores vecinas a las fosas olfatorias. 2 ubicadas hacia la línea media, que son los mamelones nasales internos, y 2 por fuera de las fosas, que son los mamelones nasales externos. Los mamelones nasales internos crecen hacia abajo más rápido que los mamelones nasales externos y los mamelones maxilares, originando en su extremo inferior a los procesos globulares. Los mamelones maxilares superiores avanzan hacia la línea media para soldarse con los procesos globulares, cerrando por abajo a las fosas olfatorias, que ahora se transforman en fosas nasales, que se comunican con el exterior por el orificio nasal anterior o externo. Entonces, con la unión de los procesos globulares y los mamelones maxilares superiores por un mecanismo de mesodermización en la 5ª semana del desarrollo, se forma el paladar anterior, quedando por detrás la membrana buconasal, que se reabsorbe, estableciéndose una comunicación de cada lado entre la cavidad bucal y la fosa nasal. Eso es la coana primitiva u orificios nasales internos o posteriores. Se denomina paladar anterior porque da origen a la porción media del labio superior y a la porción anterior del paladar. También lo denominan paladar primitivo, porque más tarde será completado por el paladar secundario o posterior para cerrar en forma definitiva
la comunicación buconasal. Patten lo denomina segmento premaxilar o interincisivo, considerando en él tres zonas, de adelante hacia atrás. Un componente labial que formará el surco del labio superior o filtrum, un componente maxilar superior que comprende el reborde alveolar que contiene los 4 incisivos superiores, y un componente palatino que corresponde a la zona del paladar y es de forma triangular, cuyo vértice posterior coincide con el conducto palatino anterior o conducto incisivo, y los dos vértices anteriores coinciden en distal de los incisivos laterales superiores. Paladar posterior secundario. El paladar posterior será el encargado de separar la cavidad bucal de las fosas nasales entre la sexta y 10ª semana del desarrollo. Se origina por detrás del paladar anterior, a partir de los procesos palatinos o verticales, que son dos láminas antero-posteriores constituidas por mesénquima revestido por epitelio, que parten de la cara interna de los mamelones maxilares superiores, se dirigen hacia abajo ubicándose a los lados de la lengua. Por la posición que adoptan en este momento, también se los denomina procesos verticales. Mientras tanto, los mamelones mandibulares presentan el cartílago de Meckel en su interior y la lengua adquiere su forma definitiva, diferenciándose su tejido muscular. Mecanismo de horizontalización de los procesos palatinos o verticales. La lengua, al estar situada entre ambos procesos palatinos, actúa como un impedimento mecánico para que éstos puedan tomar su posición horizontal y así poder soldarse y conformar ese paladar posterior. Hay varios autores o teorías que tratan de explicar este proceso. Uno dice que la lengua sigue creciendo lentamente y desciende. Entonces los procesos palatinos pueden dirigirse hacia la línea media y adoptar una posición horizontal, necesaria para formar el paladar posterior. Otros autores dicen que la lengua efectúa un descenso real por el crecimiento brusco de la mandíbula en la 7ª semana. Otros autores afirman que interviene una fuerza interna por una rápida proliferación celular que ocurre en la cara interna de los procesos palatinos. También se dice que puede ser por cambios químicos internos, por la presencia de mucopolisacáridos sulfatados. Y otros también afirman que el descenso de la mandíbula ejerce una tracción sobre los músculos linguales, obligando a la lengua a descender. Entonces, se elimina ese obstáculo que representa la lengua para la horizontalización de esos procesos palatinos, y una vez que se inició esa horizontalización, la lengua vuelve a ocupar la cavidad bucal y ejerce presión de abajo hacia arriba, impidiendo que esos procesos vuelvan a su posición primitiva. Una vez que los procesos palatinos o verticales se horizontalizaron, se deben dirigir hacia la línea media para producirse la soldadura, para poder definitivamente cerrarse
esa estructura que se está formando. ¿Cómo se produce este mecanismo? Por un proceso de mesodermización. Al enfrentarse en la línea media los procesos palatinos, se sueldan entre sí, a nivel del tercio medio y de los 2/3 posteriores. El paladar anterior se encuentra por delante. La soldadura progresa hacia adelante y hacia atrás. Entonces, en la zona anterior, los procesos se sueldan con el paladar anterior y simultáneamente hacia arriba con el septo nasal. Entonces, las fosas nasales quedan separadas entre sí por el tabique nasal y se abren hacia atrás por la región rinofaríngea, debido a que los procesos no obliteran por completo las coanas primitivas, que persisten en la porción posterior como dos comunicaciones buconasales, que son denominadas coanas definitivas. La porción posterior del paladar no se osifica y se extiende por detrás del tabique nasal para formar el paladar blando y la úvula. Por lo tanto, una vez que se sueldan esos procesos palatinos por el mecanismo de mesodermización, quedaría conformado el paladar definitivo. Si miramos esta imagen, vamos a ver que el agujero incisivo o conducto palatino marcaría el límite de lo que es el paladar anterior o primario y el paladar posterior o secundario. Esto formaría lo que vamos a denominar paladar duro, y por detrás se encuentra el paladar blando y la úvula. Mecanismos de soldadura de los mamelones faciales. La unión de los distintos mamelones faciales entre sí se realiza por medio de dos mecanismos: la mesodermización y la consolidación remodeladora. Mecanismo de mesodermización. Los mamelones se desarrollan en forma independiente. Luego se aproximan. Primero sus epitelios se ponen en contacto y después se sueldan por sus superficies lisas. Los epitelios soldados son reabsorbidos por células fagocitarias provenientes del mesénquima. Entonces, los mesénquimas de los dos mamelones constituyen uno solo. Se produjo una unión íntima. Este tipo de soldadura se da para el cierre del paladar. La consolidación remodeladora. Los mamelones faciales, que son centros mesodérmicos proliferativos, son zonas de crecimiento más veloz que las vecinas. Entonces, los surcos que se determinan son áreas que se desarrollan más lentamente. Recordemos que los procesos morfogenéticos se caracterizan por un crecimiento desigual de las diferentes zonas, pero en estadios posteriores crecen hasta hacer desaparecer la diferencia superficial que se había establecido. Este tipo de unión es la que realizan la mayor parte de los mamelones faciales al fusionarse. Por ejemplo, los mamelones nasales y el paladar blando. Evolución de los mamelones faciales. Del mamelón maxilar superior se forma el maxilar superior, malar, palatino, parte lateral del labio superior y parte superior del carrillo. Del mamelón mandibular se origina la mandíbula,
el labio inferior, el mentón y la parte inferior del carrillo. Del mamelón nasal externo se origina la apófisis ascendente del maxilar superior y los flancos y alas de la nariz. Del mamelón nasal interno, el frontal, nasal, etmoides, pómer, reborde alveolar súpero anterior, dorso y vértice de la nariz, el tabique nasal y la porción media del labio superior o filtrum. Formación del paladar blando. En el paladar blando se puede considerar dos zonas, una anterior, horizontal y transversal, que se continúa con el paladar duro, y otra posterior y oblicua, hacia atrás y abajo, que se denomina velo, que termina en una prolongación mediana y conoide denominada úvula. El paladar blando se origina por el mecanismo de consolidación remodeladora. Una vez realizada la mesodermización que da como resultado la unión de los procesos palatinos, desde el extremo posterior de estos se desarrollan hacia atrás dos prolongaciones paramedianas, las que pierden su individualidad al crecer la parte media. En esta imagen del libro de Gómez de Ferrari podemos ver un corte frontal de un embrión en la 8ª semana del desarrollo. Observamos el tabique nasal, los procesos palatinos que aún están verticales. No se produjo en esta semana la horizontalización de esos procesos palatinos o verticales. Y en el medio, entre ambos procesos, se encuentra todavía la lengua. En esta otra imagen podemos ver un corte frontal de embrión humano de 10 a 11 semanas del desarrollo. Vamos a observar el tabique nasal, las fosas nasales, los cornetes, el paladar posterior que ya está en su proceso de soldadura. Se está cerrando el paladar posterior. Por debajo, la lengua, que ya adoptó su posición normal dentro de lo que es la cavidad bucal. También podemos ver un germen dentario inferior y las trabéculas óseas de la formación de la mandíbula. Bibliografía de consulta. Muchas gracias.